te damos gracias por esta preciosa alabanza. Gracias porque tú, Padre, pues te presentas a tu iglesia, te muestras a ella como un Dios de amor, como un Dios de paz, como un Dios de gozo. Y también, Señor, pues porque demuestras tu poder en nuestras vidas. Te agradezco porque tú estás aquí entre nosotros, Señor, y te pido que todo esto que tú preparaste, Señor, para esta prédica, yo pueda comunicarlo de manera clara, yo pueda hacerlo entender a tu iglesia y que nos vayamos de aquí retados, Señor, porque creo que ese es el reto de tu prédica el día de hoy. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues voy a estar viendo un poco más mis acordeones, pero como dije hace un momento, creo que esto es lo que Dios quiere que hablemos esta mañana. Y bueno, hemos estado viendo ahorita una serie estos últimos domingos. ¿Cómo se llama la serie? La vida en el cuerpo de Cristo. Y como bien dijiste, Yandy, hemos estado viendo una serie de subserie, por así decirlo tal vez, en donde los últimos 3 prédicas han tenido un título en común, la cual es los unos a los otros. Todas estas prédicas pues me han llamado mucho la atención porque yo le decía en la semana a mi papá, qué temas tan complicados para mí desarrollar, porque tal vez yo pudiera pensar que los unos a los otros lo explicas en 5 minutos. ¿Y cuánto tiempo normalmente hablamos aquí con ustedes acerca de la palabra de Dios? 40, 50, una hora. Entonces yo toda la semana estuve pensando, ¿cómo voy a explicar algo en 5 minutos? Digo, en una hora lo que puedo explicar en 5 minutos. Se lo dije varias veces a mi papá en la semana que lo pude ver en el trabajo y cosas así, ¿no? Pero cuando estaba yo preparando la prédica, Dios me empezó a mostrar que aunque parezcan temas sencillos, que aunque parezcan cosas que nosotros como seres humanos pudiéramos entender de manera rápida, la verdad es que son mucho más profundas, ¿no? Entonces sí me arrepiento de haber dicho yo que podía explicar estos temas rápido porque creo que me va a faltar un poquito de tiempo para poder darme a entender, o tal vez me falten las palabras, ¿no? Pero te voy a hacer 2 preguntas y ahora sí que me voy a ver como en papá un poco de que los datos y los números y todo eso, ¿no? ¿Sabes cuántas veces en el Nuevo Testamento se encuentran versículos que digan algo relacionado a los unos con los otros? Ahorita Javiercito me dijo más de 80. Yo no sé si hice la investigación mal, pero yo encontré 59. De todas maneras son un montón. Ahora, si los repartimos equitativamente entre los libros del Nuevo Testamento, ¿cuántos libros se encuentran en el Nuevo Testamento? Examen sorpresa. 27 libros se encuentran en el Libro Testamento. Si repartimos esos 59 versículos entre los 27 libros, ¿cuántas veces estaremos leyendo los unos a los otros en el Nuevo Testamento, iglesia? 2.2, 2.3, muy bien, ingeniera. Y tú podrías decirme, pues la verdad no es tanto, ¿no? Pues sí, si lo ves en libros, tal vez no es tanto. Pero si lo notas en libros como por ejemplo los Romanos, porque no en todos los libros se encuentran los versículos, eso me queda claro, pero en los Romanos, nada más en los Romanos se encuentra 8 veces escrita. Y en otros libros 5, 4. Imagínate que estás leyendo una letra. Imagínate que Javiercito le escribe una carta de amor a Janetcita. Y entonces ya le dice, no, es que te amo, mi amorcito precioso, chulo. Y entonces Janetcita le contesta. Y además de decirle que también lo amaba, le puso tareas, ¿no? Yo también te amo, pero saca la basura, ¿no? Lava la ropa y le repite, saca la basura, ¿no? Guarda tus calcetines, pero saca la basura, y se lo escribe 8 veces. Así como en los Romanos lo encontramos. ¿Qué diría Javiercito en la tercera? Ay, ya entendí. Sí, tengo que sacar la basura. Entonces, si en lo mismo pasa en Romanos, ¿tú qué crees que Dios nos quiere dar a entender con todos los versículos de los unos a los otros? Pues que es importante que nosotros pongamos atención en estos versículos para que podamos hacer las cosas que Dios nos pide como sus hijos.
Ahora, déjame compartir contigo algunos de los ejemplos de estos versículos que se encuentran en la palabra. Ahí te va. En Marcos, por ejemplo, dice vivir en paz los unos con los otros. Se escucha bien bonito, ¿no? En Juan dice, ay, Jesús, que estoy picándole aquí. En Juan dice que se amen los unos a los otros. En Romanos dice, acéptense mutuamente los unos a los otros. Otra vez en Romanos, instrúyanse los unos a los otros. En Efesios, anímense. En Santiago, no se quejen. Todas estas cosas, iglesia, para mí, porque muchas personas podrían decir, pues son como recomendaciones, ¿no? Son recomendaciones para que tú y yo podamos vivir en paz y entonces podamos tener una vida mejor, más tranquila, más alegre. Pero para mí, iglesia, estas no son simples recomendaciones que Dios nos está dando esta mañana. Para mí son como retos. ¿Por qué digo que son retos, iglesia? Cada uno de estos versículos viene con una condición que nosotros tenemos que cambiar en nuestro corazón para que podamos lograr hacer eso que Jesús nos pide de una manera genuina. Porque todo el mundo puede vivir en paz, todo el mundo puede vivir amando, todo uno puede no quejarse, etcétera, etcétera. Pero hacerlo de una manera genuina ya es un poco más complicado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, justamente acerca de esta forma genuina de hacer las cosas es que voy a profundizar un poco esta mañana, el día de hoy. Si te gusta como a mí, o que si eres como yo, que sin título te pierdes en la prédica, porque yo no, o sea, ¿de qué hablaste? Dijiste 300 cosas y no supe exactamente de qué hablaste. Ok, el título de la prédica del día de hoy se llama Honrándose los unos a los otros. Y vamos a ver por qué tal vez honrándose, para mí era un concepto sencillo, pero ahora ya no lo es. Acompáñame por favor a Romanos 12:10. Romanos 12:10. Y si ya lo tienes, le vas a hacer... Cada vez se las complico más, ¿verdad? Romanos 12:10. Nadie le hizo, de seguro ya lo tienen. Ok, dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Me gustaría empezar definiendo qué significa la palabra honrar. Veíamos hoy en la mañana, allá arriba en los cursos, en el curso de bautismos, que muchas veces nosotros entendemos los conceptos de las palabras a medias, ¿no? Y muchas veces ese concepto a medias puede entorpecer o obstruir nuestro discernimiento acerca de la palabra de Dios, porque no entendemos claramente lo que significa una palabra, una oración, etc. Si nos vamos a la Real Academia Española, honrar se define como respetar a alguien, enaltecer o premiar el mérito de alguien, o también como una fórmula de cortesía para enaltecer la asistencia, la adhesión de alguien en un grupo. Por ejemplo, decimos, hoy estamos honrados de que Carlitos se encuentre con nosotros y todos, ¡ah, qué honra! ¿No? Nosotros normalmente utilizamos ese verbo, o bueno, esta acción con ese significado. Ahora, fíjate que esta definición es muy interesante porque entonces nosotros como personas tenemos que tener por lo menos 3 sentimientos para que esa honra sea una honra genuina. Uno de esos sentimientos tiene que ser amor hacia aquella persona. Porque ¿de qué manera tú puedes honrar a alguien que no amas? Es complicado, ¿no? Segundo sentimiento para honrar a alguien, también tienes que respetar a esa persona. Porque si no lo respetas, pues pocas veces vas a poder honrarla. Y tercer y punto muy importante, iglesia, es que tenemos que considerar a aquella persona como mayor a nosotros. Si te fijas, normalmente cuando un ponente se presenta en alguna conferencia, en algún evento especial,
todo mundo presenta a esa persona como el licenciado, ingeniero, doctor, maestro de la sustentación de no sé qué cosas. Eso quiere decir que la persona que está presentando al ponente, pues lo considera como alguien que tiene mayor conocimiento que él acerca de un tema, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tercer sentimiento que nosotros tenemos que tener hacia otra persona que le estamos dando la honra. Ahora, ¿quién de aquí, vamos a hablar también de otro concepto importante, ¿quién de aquí cree que honra a su patria? ¿No? Todo mundo pensamos que honra a su patria. ¿Y tú sabías que los expertos dicen que normalmente las personas no honran su patria porque sea muy rica, que sea muy bonita o porque sea muy grande? Sino que la honran simplemente porque pertenecen a ella. Entonces, esto a mí ¿qué me dice? Nosotros tenemos un sentido de pertenencia tan fuerte en las cosas en las cuales nosotros pertenecemos, que entonces las creemos mayores a nosotros y entonces les damos honra. Y esto es extrapolable a cualquier grupo social. Puede ser familia, grupo de amigos, grupo deportivo. Y en el grupo deportivo me llama mucho la atención porque si de repente tú escuchas, ¿quién conoce de aquí a Matías Grande? Matías Grande es un arquero mexicano que acaba de hacer un récord histórico para México, en el cual estuvo a 7 puntos de llegar al récord mundial en el sub-21 de tiro con arco. Entonces yo cuando leí eso dije, ¡eso, mi patriota! Eres bien buenazo. Pero a la siguiente cuando pierda voy a decir, ¡ay, para eso te pagan! Pero entonces es bien interesante porque cuando alguien que comparte algo con lo que tú te sientes dentro, entonces tiene tu apoyo incondicional y todo lo que él haga está bien y siempre en cualquier competencia lo vas a apoyar, aunque jamás habías escuchado su nombre. Yo te aseguro que si de repente Matías está en los Juegos Olímpicos, ahí me vas a tener viendo todas sus flechas, todas, porque aparte me gustan los deportes aburridos, como el tiro con arco. Ok, entonces, ese vínculo existe porque te sientes dentro de una cultura, dentro de un grupo, y eso hace que el amor que le tengas a las personas que se encuentren dentro de ese mismo grupo, pues crezca. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que nosotros nos sentimos con ese sentido de permanencia acerca de un grupo? Existen dos maneras en las cuales nosotros nos sentimos con este sentimiento en nuestro ser. Uno es que dependiendo los rasgos de las personas que se encuentran en ese lugar, tú te vas a sentir identificado. Así como mi papá hace muchos años decía, pues las personas que se encuentran en la iglesia me caen bien, entonces pues yo voy porque pues está padre, ¿no? No existe realmente como un cambio en ese momento, ¿no? Con él no existía, pero pues él se sentía perteneciente, ¿no? A un grupo social que pues, daba pláticas motivacionales para él, ¿no? Y también nos sentimos parte de un grupo sabiendo, ¿cuántos más? Ok. Y el tamaño de este grupo normalmente no importa. ¿Por qué no importa? Porque puede ser un grupo pequeño o un grupo grande y para nosotros siempre va a ser valioso. Cuando estamos en un grupo pequeño, ¿qué es lo que decimos? Qué honra poder pertenecer a este grupo que es exclusivo y selecto. 3 personas. Pero cuando es un grupo muy grande, ¿qué dices? Estoy honrado de poder pertenecer a una comunidad tan importante. Entonces, si te fijas, el que nosotros tengamos este sentido de permanencia hace que podamos tener un amor hacia el mismo grupo y hacia las personas de ese grupo. ¿Quién de aquí en su familia tiene hermanos? Ok. ¿Y cuántos de esas personas que tienen hermanos todos los días se llevan bien con sus hermanos? Normalmente todos tenemos roces en alguna ocasión con nuestros hermanos. Yo me acuerdo que yo me peleaba con mi hermana por las toallas. Y creo que eran toallas pequeñas, o no me acuerdo, pero es mi toalla, no, que es la mía. Siempre hay roces. Pero si en este momento, iglesia, te marca uno de tus hermanos y te dice, oye, fíjate que estoy pasando por una situación tremenda, necesito que me ayudes, ¿qué haces? Vas, corres para apoyarlo.
Eso es el amor fraternal que Dios nos está diciendo en Romanos. Y entonces en ese momento tú estás contemplando las necesidades de la otra persona más importante que tus necesidades actuales. Todo eso que acabamos de ejemplificar ahorita, iglesia, es la honra la que Dios nos está pidiendo esta mañana. Pero entonces ya no es tan fácil, ¿verdad? Es bastante complicado. Te voy a dar, porque nosotros pensamos que la honra es un tema que después de que se dijo en ese versículo es nuevo. No, iglesia, la honra ya tiene su historia en la Biblia. Entonces te voy a compartir lo que el Señor me puso como las 3 verdades de la honra. Acompáñame por favor a Romanos 15:2, pero tampoco pierdas de vista Romanos 12:10, sí, es que puse 20 acá. Romanos 12:10 y Romanos 15:2. Romanos 12:10 lo voy a leer ya que lo tengo aquí. Dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Y luego Romanos 15:2 dice, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el bien de edificarlo. Fíjate qué interesante, porque en la parte de la teoría pudiera ser bien fácil honrar a alguien, pero algo bien interesante de estos 2 versículos es que en ninguno de ellos dice, todos anímense, todos respétense, todos hónrense, unos cuantos. Solo a los que tú creas que se lo merecen. El versículo 15 dice bien claro, cada uno. O sea que todos nosotros tenemos que honrar. ¿A quién? A todos los que nos rodean. El hecho de que en estos versículos no se encuentre alguna palabra que nos indique una cantidad, quiere decir que nosotros tenemos que honrar a todos los que se encuentran a mi alrededor. ¿Por qué? Porque todos somos parte de una gran comunidad. La comunidad de ser parte del cuerpo de Cristo. Y algo bien importante es que nosotros tenemos que saber honrarlos por más que esas personas se encuentren crecidos en la fe o no. Porque en muchas ocasiones tú puedes pensar, pues Mario lleva 4 años de nacido de nuevo, de aceptar a Cristo, y pues yo llevo 10, entonces merece poquita honra. Sí, un chirris. No, iglesia, nosotros tenemos que aprender a dar toda nuestra honra, y entonces yo tengo que aprender a ver a Mario como alguien mayor que yo. Creo que ya ni les dije esta verdad, esta es la verdad enseñada. Porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que aprender a practicar esta verdad en nuestra vida de manera cotidiana, no con algunos, no con los que yo crea que se lo merezcan o no con los que yo analice su crecimiento espiritual, sino con cada uno de mis hermanos yo tengo que hacerlo. Porque todos pertenecemos a la misma familia, nos une un mismo Padre. Y entonces son mis hermanos espirituales. Y si haces eso con tus hermanos físicos, también debemos hacerlo con nuestros hermanos espirituales. Es que no sabes cómo Berito siempre me marca y me dice. Es que no sabes cómo Caro siempre me... Sí, pero son tus hermanos. Y si necesitan algo, así como ellos te van a dar honra a ti, tú dales honra a ellos. Y esa es la tarea de todos nosotros con esta verdad, la verdad enseñada. Segunda verdad. Acompáñame rápidamente a Hebreos 10:24. Está un poquito más adelante, Hebreos 10:24. Dice así, yo lo tengo en Nueva Versión Internacional. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Ya con lo que hemos platicado, creo que está de más explicar lo que este versículo nos dice como iglesia, ¿no? Ok, segunda verdad, la verdad encarnada. Acompáñame por favor a Juan 13, vamos a leer aquí un poquito de versículos. Juan 13, del 1 al 15. Juan 13,
del 1 al 15. ¿Ya lo tienes, iglesia? Ok, dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2 dice, llegó la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Y quiero detenerme aquí un momento porque hay dos cosas importantes aquí, iglesia. En la época de Jesús, normalmente las personas que lavaban los pies en las casas, normalmente eran las personas de menos jerarquía, ¿no? Entonces, si lo ponemos en nuestros tiempos, imagínate que nosotros, voltea a ver a tu vecino que está al lado. Ahora vele los pies y dile, qué bonitos zapatitos, ¿quién pompó? Así como los ves ahorita, iglesia, así no eran los zapatos de antes. Ahorita tenemos diseños aerodinámicos con plantilla anatómica y de color fosfo y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero antes no eran así, antes utilizaban las famosas sandalias. Y ahorita pues nosotros nos movemos en coche, en moto, en camión, en lo que sea. Antes andaban a pie. Imagínate nada más que vives en el pueblito y entonces tienes que ir a una fiesta a pie en Cibatá. Y sí se daba, claro. Ahora, imagínate que aquí las calles pues están aplanaditas, bonitas, ¿no? Ahí no, era tierra, la piedra, ¡ay, ya se me hizo así el pie! Era complicado caminar. Si tú caminas 2 horas en el centro, ya empiezas, ¡ay, ya como que mis piecitos, ya como que me duelen! Imagínate caminar que serán 4 horas en el cerro, sin calles, sin aplanar. Imagínate cómo llegaban tus pies en ese momento. Porque tú te quitas ahorita los zapatos y además de que te tapas la nariz, dices, ¡ay, pues está bonito! No, pero en ese momento llegaban negros, sudados, con lodo. Y entonces llegabas y le hacías así a la señorita o al señor que estaban ahí, y pues ahora le lávale los zapatos, los pies. En ese momento Jesús lo que hizo con sus discípulos fue demostrar esa humildad que él tenía para decir, yo te lavo los pies. Para que entendamos más o menos el contexto de lo que estaba haciendo Jesús en ese momento. Y es por eso que en el versículo número 6, Simón le dice, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no lo entiendes, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le dijo, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón dijo, no solo los pies, sino también lávame las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no hay necesidad el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Más adelante dice, Jesús sabía que lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar y entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro, señor, y dicen bien porque sí lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos con los otros. Y la enseñanza a la que quiero llegar ahorita con este versículo está en el número 15 que dice, les he puesto el ejemplo. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Nosotros, iglesia, por más autoridad que creamos tener, por más puesto en la empresa que podamos llegar a conseguir, nosotros tenemos que darnos cuenta de que el Señor de señores, el Rey de reyes y nuestro Maestro, tuvo la humildad necesaria
para lavarle los pies a sus discípulos. Y si Él lo hizo, nosotros, ¿por qué no? Esta es la verdad encarnada, porque Jesús hizo realidad con acciones lo que les predicaba y lo que les enseñaba. Y nosotros, iglesia, tenemos que estar comprometidos a cumplir con nuestra responsabilidad de ser humildes y servir a los demás. Porque como ya hemos dicho en algunas prédicas aquí arriba, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y Jesús en estos versículos nos exhorta a que aprendamos de Él, y entonces llega la pregunta a nuestros corazones que dice, ¿estamos dispuestos a hacer lo que sea por nuestros hermanos? ¿Estás dispuesto a dejar aquello que es tu necesidad para ponerte a trabajar en la necesidad de tus hermanos? Y es una pregunta interesante, porque cuando uno sirve a los demás, estamos demostrando que somos humildes de corazón, y esa humildad, iglesia, es lo que nos hace acercarnos más al carácter de Jesús en nuestra vida. La humildad es lo que más nos hace parecernos a Jesús. El que tiene carácter maduro sabe servir sin tener un puesto de poder. Está atento y decidido en honrar a los demás. Esta es la verdad encarnada. Ahora vamos a ver la verdad ejecutada. Acompáñame por favor a Filipenses 2. Filipenses 2, del 1 al 11. Esta es la verdad ejecutada. ¿Qué pasa cuando nosotros ejecutamos las verdades que Dios nos dice relacionadas a la honra? En estos versículos podemos encontrar, iglesia, una enseñanza tremenda acerca de cómo la humildad debe trabajar en nuestras vidas como creyentes y de cómo tenemos que tener presentes, siempre estar ejecutando esa honra en nuestras vidas. Vamos a leer primeramente el versículo del 1 al 5. Dice, por lo tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes. Lo que le está diciendo aquí Pablo a los Filipos es, hónrenlos, honren a los demás. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. En estos 5 versículos, primeramente, encontramos lo que es la enseñanza que Pablo les está dando a la iglesia de Filipo en ese momento, pero que también nosotros podemos aprenderla. Porque entonces es aquí en donde las cosas que tenemos nosotros como necesidad pasan a segundo plano y a un nivel de importancia menor para que nos enfoquemos en las necesidades de los demás. ¿Ok? Eso ya lo habíamos platicado hace un momentito un poquito. Vámonos al versículo 5 y 8, del 5 al 8 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí tenemos, además de la enseñanza, tenemos el ejemplo de Jesús en nuestras vidas. Y este ejemplo, obviamente, es el mayor ejemplo de humildad que podemos tener, porque Él se dio todos sus derechos, todas sus riquezas, todo su poder para honrarnos a nosotros como sus hermanos, en este caso como sus hijos de Dios.
Y entonces si Él, teniendo tanto poder, sentarse en tronos de piedras preciosas, tú que te sientas en un escritorio de tela, ¿por qué no puedes humillarte? ¿Por qué no puedes honrar a los demás? Este es el ejemplo que Dios nos da en estos versículos. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió después de eso que hizo Jesús? Acompáñame entonces ahora del 9 al 11. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El resultado de la humildad de Cristo, iglesia, fue que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. De la misma manera, si nosotros honramos a nuestros hermanos, si nosotros los consideramos como mayores, los amamos, los respetamos y nos preocupamos por ellos, el Señor nos va a llenar de bendiciones, el Señor nos va a llevar de gloria en gloria y el Señor nos va a levantar de cualquier situación que estemos o de cualquier tribulación y nos va a hacer poder caminar en sus caminos gozosamente. Y aquí anoté esto que dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Tu iglesia se considera soberbio o te consideras humilde? No me contestes, pero sí analízalo. Analízalo bien, porque entonces, ¿de qué manera nosotros podemos honrar siendo soberbios? ¿Me ayudas con música, por favor? Y esta ha sido la verdad ejecutada. Y entonces, Paco, si yo ya conozco estas verdades, si yo ya sé lo que verdaderamente significa honrarnos los unos a los otros, ¿cómo puedo yo demostrarle? Porque lo platicamos hace un momento, esto no se trata nada más de decirlo de dientes para afuera. La honra es algo que se tiene que demostrar con acciones, iglesia. Entonces, ¿cómo yo puedo demostrar a los demás que los honro? Te voy a decir 7 sugerencias personales con las cuales nosotros podemos demostrar honra a los demás. Esto no quiere decir que sean las únicas, esto no quiere decir que solamente si cumples esas 7 lo estás haciendo bien, pero son algunos ejemplos que nosotros podemos hacer para enseñarle a las demás personas que realmente los honramos. Número 1, y como lo vimos el domingo pasado, conoce a tus hermanos, conózcanse los unos a los otros. ¿Cómo vas a poder honrar a alguien? ¿Cómo vas a poder amar a alguien, respetar a alguien si no lo conoces? Ahora, no nada más se trata de conocerlo, de que él es Pablito, le gusta el básquetbol, listo. No, hay que conocerlo profundamente. No nada más saludarlo, involúcrate en su vida. Oye, ¿cómo le estás pasando en tu trabajo? No, pues es que fíjate que... Oye, pues yo conozco a tal, a cual. ¿Cómo te ayudo? Y entonces esa persona va a decir, ah, caray, como que soy importante para él, ¿no? Y entonces de esa manera llena su corazón de honra. Conoce profundamente a tus hermanos. Sugerencia número 2, iglesia. Cuida lo que dices y cuida lo que haces. Porque muchas veces nosotros tal vez, cuando alguien se acerca y nos dice, oye, fíjate que descubrí esto en la palabra, es una nueva enseñanza para mí. Y tú que ya tienes muchos años, ¿qué dices? Ah, ya lo sabía. ¿Cómo se va aquella persona que acaba de descubrirlo? Desanimado. Hay un pastor que habla acerca de este punto y que dice que él, cuando se le acercan las personas, este pastor tiene 30 años en su iglesia,
Cuando se le acercan los nuevos creyentes y le dicen, pastor, encontré esto en la palabra. ¿Qué crees que les contesta ese pastor? ¿Sí? A ver, enséñame más, dime, aunque él ya sepa. ¿Por qué? Porque está honrando el corazón de las personas que se encuentran en su congregación, para que no pierdan ese ánimo, para que no pierdan esa hambre por el Señor y puedan seguir creciendo. Y así como nos pasa a nosotros en el curso de bautismos, que me preguntan cosas bien extrañas. Algunas las sé y otras como la de hoy que me hicieron, que le dije, esa no me la sé. Pero no te preocupes, aprendemos juntos. De eso también se trata la honra. No solamente es de darle el avión al otro, es de crecer, animarse los unos a los otros. Y tener la humildad suficiente para que si alguien de 1 año de creyente, yo teniendo 24, me puede enseñar a mí algo. Si tú constantemente tienes en tu corazón es que ya no aprendo nada de ti, algo malo está pasando con tu corazón. Tienes que trabajar en honrar a los demás. Tercera sugerencia, aprende a escuchar. Porque hay muchas veces que las personas se pueden acercar a ti y no quieren consejo, porque tal vez ya tienen la solución. No quieren apoyo, porque tal vez tienen mucha gente que ya les ayudó. Lo único que quieren es alguien con quien desahogarse. Si tú aprendes a escuchar a las personas sin ser negativo, sin ser tóxico, puedes demostrar honra a esas personas. Ahora, también si son personas que tal vez no conocen a Dios, pero igual Dios nos llama a honrarlos, tampoco se trata de que los agarres a bibliazos y les des un sermón. Pero sí puedes darles un pequeño consejo acerca de un versículo, una semillita. Aprende a escuchar a los demás. Cuarta sugerencia, iglesia, anima a las personas. Si te gusta lo que están haciendo, hazles saber que lo que hicieron está bien. Como cuando estuvimos aquí el domingo de resurrección, yo quiero felicitar a los varones porque sus oraciones fueron poderosas. Si vas a aplaudir, apláudele fuerte a Dios por los varones. Las oraciones de todos ellos fueron oraciones poderosas y muchos de ellos jamás en su vida habían subido a agarrar el micrófono para hacer algo. Hazles saber a ellos que lo que hicieron estuvo bien. Número 5, también reconócelos en privado, porque va a haber ocasiones en las cuales la gente no quiere o no le gusta ser reconocido en público. Entonces, ¿qué puedes hacer si Dios te dice que reconozcas el trabajo de los demás? Acércate con Él, solitos, allá atrásito en la tienda celestial, dile, oye, lo que hiciste estuvo muy bien, te felicito. Invítale algo. ¿Ok? Número 6, reconócelos ante Dios. Y esto no quiere decir nada más, Señor, te doy gracias por la vida de Sophie. No, también es preocuparse por ellos y orar por sus necesidades. Porque va a haber muchas veces que el poder humano no puede lograr las cosas que se necesitan en la vida de las personas. Pero Dios sí puede. Y la única herramienta que nosotros tenemos entonces en la batalla es orar por ellos. Orar fervientemente, solo en tu casa, en el grupo de oración, en alguna reunión con esa misma persona, ora por ellos. Reconócelos ante Dios. De esta manera, iglesia, con todas estas cosas que hemos estado viendo, nos podremos honrar mutuamente los unos a los otros. ¿Te imaginas una iglesia que considera a sus prójimos como más importantes que ellos mismos? ¿Cuál sería el poder de Senda si Senda deja de preocuparse por sus cosas personales, estoy hablando de nosotros como personas, y nos empezamos a preocupar por el que tenemos al lado?
Eso no quiere decir, iglesia, que nosotros vamos a dejar de pagar el agua, porque no me importa. Tenemos responsabilidades. Pero si de repente alguien necesita ayuda, apoyo en algo que le sobrepasa, nosotros tenemos la responsabilidad de honrar a esa persona con ayuda. Y algo precioso es que si tú honras a alguien, estoy 98% seguro de que esa persona te va a honrar a ti. Y entonces eso es un ganar-ganar. Porque cuando tú te encuentres en tribulación, cuando tú te encuentres en situaciones que no puedes, va a haber alguien que se va a agarrar de tu mano y te va a decir, yo te ayudo, yo te apoyo. Y entonces ya no caminas tú solo, caminas hombro a hombro con todos los hermanos de la congregación. Es por eso que el Señor nos pide que nos honremos los unos a los otros. Porque al final, si tú honras a los demás y los demás te honran, estás trabajando en unidad. Estás trabajando en amor. Y en medio de toda esa comunidad, siempre se va a encontrar Dios. Porque Dios es aquel que nos une a todos nosotros como su cuerpo. Y yo por eso lo veía como un reto. Por eso en la mañana les dije que este mensaje era para retar, que este mensaje era con ese propósito. Y me gustaría que este sentimiento de honra, iglesia, lo tomemos como una competencia. No competencia con ganas de decir, yo honro más que Javiercito. No se trata de eso, iglesia, pero sí es una competencia en el sentido de decir, ¿cómo es que yo puedo demostrarle al ingeniero que es más importante que yo? Y entonces el ingeniero va a decir, ¿cómo yo le puedo demostrar a Paco que es más importante que yo cuando él ya me demostró que soy más importante que él? Y va a existir este sentimiento de siempre estar queriendo honrar más al otro. Entonces, mi reto para todos nosotros, iglesia, es que entremos en esta competencia de la honra. Y si cada uno de nosotros actuáramos de esta manera, cada miembro del cuerpo de Cristo siempre se sentirá profundamente honrado, profundamente honrada, y nunca estará satisfecho a la hora de mostrar aún más honra a los demás. Entonces, si te gusta tomar apuntes, apunta con letra negra, así, remárcalo esta pregunta, ponla en rojo y subráyale. ¿Cómo puedo mostrar más honor del que él o ella me está mostrando a mí? Ese es el nivel de honra que nuestro Señor nos dice en su palabra. El nivel de honra que Jesús demostró en su vida. Y el nivel de honra que nos toca a nosotros practicar. No nada más con los miembros de la congregación. Porque si nosotros tenemos la gran comisión en Mateo 28, ¿qué dice la gran comisión? Id y hacer discípulos. Entonces, ¿la honra se tiene que quedar aquí nada más con los míos? ¿Se tiene que quedar nada más con mis compis? Esa misma honra que nosotros nos damos a nosotros porque nos amamos, tenemos que demostrarla a las personas de afuera porque también las amamos. ¿Está bueno el reto, iglesia? Vamos a esforzarnos. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos permites conocer a profundidad, Señor, lo que tú quieres que hagamos con respecto a la honra. Gracias porque tú nos ayudas a entender lo importante que es la obra en tu
pueblo, en tu cuerpo, en tu iglesia. Señor, te pido que te muevas fuertemente en los corazones de todos los que estamos esta mañana hoy aquí para demostrar, Señor, esa honra de la cual tú nos enseñaste, esa honra de la cual Jesús ejemplificó y esa honra que ahora a nosotros nos toca practicar. Te agradezco, Señor, porque tú siempre tienes palabra viva que llega a lo profundo de nuestros corazones. Y te pido, mi Dios, que también nos ayudes a tenerla presente todos los días de nuestra vida. Que no lo olvidemos y que no sea para nosotros nada más un apunte en una libreta, que no sea nada más una memoria o un recuerdo, sino que sea una práctica constante en nuestra vida. Te agradezco y te pido, Señor, todo esto en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Y amén.